Bienvenidos a Charlando con Cervantes, el programa que les ofrece una serie de entrevistas con destacadas personalidades de los pueblos hispanohablantes. Les acompañamos, como de costumbre, José María Conget, del Instituto Cervantes. Y Raquel Chan Rodríguez, del City College y del Centro de Estudios Graduados de la Universidad de la Ciudad de Nueva York. Hoy le damos la bienvenida, Charlando con Cervantes, al escritor cubano Miguel Barnett, que nos acompaña hoy día. Miguel, quería hacerte la primera pregunta sobre tus orígenes literarios que fueron en la poesía. Estoy pensando específicamente en dos poemarios tuyos que me encantaron, La Piedra Fina y El Pavo Real, e Isla de Huijes. ¿Podrías hablarnos un poco de cómo surgió tu interés en la poesía y específicamente en la cultura afrocubana? ¿Te consideras tú cercano, por ejemplo, a figuras como Fernando Ortiz, a Lidia Cabrera, a Nicolás Guillén? Absolutamente, y creo que fue a través de la poesía o de la búsqueda de esa textura poética que yo llegué al mundo de la cultura de origen africano en Cuba. Porque yo había estudiado en una escuela norteamericana, una muy buena escuela, pero cuando terminé el high school y fui a entrar en el bachillerato, entré en una convulsión social y en otro mundo, un mundo completamente distinto al que yo había dejado atrás. Y me di cuenta que Cuba no era solamente un país con una presencia hispana fuerte, sino que tenía una presencia africana y china también muy fuerte. Y surgió en mí una vocación o una curiosidad, ¿no?, hacia la antropología social, el folclore y las tradiciones cubanas, ¿no?, para saber un poco quién era yo y cómo éramos los cubanos. Esto fue, te estoy hablando de los años 50, posiblemente 55, 56. Y se me ocurrió entrar por la puerta grande. No me gusta nunca ir por los alrededores, ¿no?, ir directamente al grano. Entonces tuve la osadía, el atrevimiento de tocar a la puerta de don Fernando Ortiz. Me preparé, leí algunos de sus libros, estoy hablando ya del año 57 o 58, y toqué a su puerta y bueno, me recibió su esposa y luego me recibió él, y realmente yo era muy pedante. Yo me había leído su obra a pie juntillas y las preguntas que él me hacía pues se las contesté con bastante claridad. Él quedó muy complacido, saqué, vamos a decir, que un 100 en el primer test, ¿no?, en la primera prueba. Te puedo recordar las preguntas que él me hizo. ¿Cómo se prepara una sopera de Yemayá? ¿Dónde están ubicados en África los ibibios y los bereberes? ¿Y qué es un osain? Ya yo sabía todo eso, no solamente por los libros de Ortiz que había leído, y desde luego de Lidia Cabrera, que cuando eso vivía en Cuba todavía, yo la visité, sino porque, aunque yo vengo de una clase media, ¿verdad?, el edificio donde yo vivía, que era un edificio art déco, muy elegante y tal, frente tenía un solar, es decir, un conventillo, ¿no?, donde se aglomeraban ahí muchísimas personas, y aquello fue una gran universidad para mí. Había sido un cuartel, un hotel de los soldados norteamericanos en la primera intervención a Cuba. Y después, venido a menos, el edificio fue tomado por el pueblo, por la gente. Y ahí aquello era lo que llamamos en Cuba un solar. Vivían en cuartos hacinadas las familias. Pero ahí se practicaba la santería, el palomonte, el mayombe, la quimbisa, la cultura abacuá, todo eso. Y para un adolescente como yo, aquello era tremendamente fascinante. Y así me adentré en ese mundo, pero bueno, no tenía ni la técnica ni la capacidad intelectual para poderlo aprender, absorber. Y empecé a escribir unos poemas relacionados con ese mundo. Poemas muy hermosos, por cierto. Gracias. Que algunos de ellos se publicaron en La Piedra Fina y El Pavo Real, y fue un libro que realmente inició o reinició o retomó el tema de la literatura o la poesía negra, como llamamos, ¿no?, o de origen africano en Cuba, después de una generación de los años 30, cuya figura más emblemática es Nicolás Guillén, que la había practicado.
Tus tres primeras novelas, Biografía de un cimarrón, La canción de Rachel y Gallego, forman una trilogía a la que se le ha dado el nombre de trilogía testimonio, documento. Yo creo que constituyen una forma extraordinariamente original de hacer novela, a pesar de que he visto en algunos sitios un error que creo que repiten algunos críticos, que primero fue A sangre fría de Truman Capote, en Cold Blood, y luego fue Biografía de un cimarrón, sin darse cuenta de que el volumen que habitualmente figura como primera edición del cimarrón, la mexicana, la del siglo XXI, era posterior en 2 años a la cubana. Se publica casi al mismo tiempo que en Cold Blood, ¿no? ¿Cómo puedes...? Con relación a Truman, yo traduje en Cold Blood, sí, pero mucho después, lo traduje al español, después de haber publicado la biografía de un cimarrón que salió en 1966. El 66 no tenía nada que ver con el tipo de trabajo de novela documental que estaba haciendo Truman, porque yo no conocía de Truman sino sus cuentos y Breakfast in Tiffany, es lo que yo conocía, ¿no? Pero verdaderamente que había una afinidad, digamos, en la época, había algo de ósmosis, había algo en el ambiente, ¿no? Era necesario. ¿Y cómo se te ocurrió? Retomar lo confesional, lo testimonial, un poco retomar la novela realista, la novela histórica. Yo admiro mucho a Benito Pérez Galdós, y aunque no escribo en su forma, ya que quisiera yo, ni es mi estilo, en fin, yo tengo un estilo muy directo, muy incisivo, muy cortado, muy moderno, pero yo quise hacer para la literatura cubana, y esa es mi ambición, una obra que de verdad pudiera reflejar, ¿no?, toda una serie de situaciones de la vida cubana, ¿no?, y de la idiosincrasia del cubano. Y con El cimarrón se inició lo que yo llamé, porque fui yo quien lo denominó así, novela de testimonio, ¿no?, en un ensayo que publiqué en el 69. Pero Cimarrón salió en el 66 y yo no conocía En Cold Blood. Al mismo tiempo, creo que mucha gente, muchos críticos han dicho que tú querías dar voz a los que no tenían voz o no habían tenido voz hasta entonces en Cuba. Efectivamente, se la das al esclavo negro o descendiente de los esclavos negros, a la cupletista y, por último, al emigrado, en este caso un español emigrado a Cuba. Y después a Julián Mesa en la vida real. Y después a Julián Mesa en la vida real. A Julián Mesa, sí. Me referías primero solo a las 3 primeras novelas. Bueno, ¿era una voluntad? ¿Salió así de casualidad o había una voluntad? No salió nada de casualidad, todo estaba muy elaborado. Yo estudié durante 7 años antropología social en la Academia de Ciencias de Cuba, y yo tenía, bueno, si se quiere, el método, ¿no?, y la técnica de las ciencias sociales. Y quizás por eso se califican ahora los libros míos en las universidades de Europa y aquí en estos Estados Unidos de postmodernos, ¿no?, porque utilizaba técnicas y recursos de otros campos, ¿no?, como es el caso de las ciencias sociales. Pero quería retomar un poco el comentario de José María. Claro que pensamos en Truman Capote y en su novela Cold Blood, pero también tenemos que, para hablar de testimonio, pensar en los cronistas de Indias, ¿no?, que nos ofrecen, no novelas, pero en las crónicas, el testimonio. O sea que, en cierto sentido, tu obra empalma con eso, pero quiero hablar, que creo que en este caso también fuiste influido ciertamente por el antropólogo norteamericano Lewis, ¿no?, que es el autor de La familia de Sánchez, etcétera. La idea de grabar a un personaje y entonces alrededor de ese personaje bordar todo un testimonio. Ahora, quiero preguntarte específicamente de Esteban Montejo, ese protagonista de Cimarrón. ¿Cómo conociste, cómo conociste a Esteban? ¿En qué circunstancias? ¿Cómo representaste a Esteban? Porque lo que tú haces parece muy fácil, ese lenguaje directo, moderno, etcétera, pero refleja un tremendo trabajo a punto de lingüístico para presentar esa voz narrativa y ver las diferentes etapas de la historia cubana que presenta Esteban Montejo. Bueno, ante todo, déjame decirte que efectivamente la obra de Luis ejerció una cierta influencia en mí. Yo me había leído todos los libros que él había publicado hasta entonces, que eran los buenos libros. Después publicó muchas morrallas, muchos libros malos, industriales. Pero su técnica influyó sobre mí. Yo trabajé con Luis incluso durante 6 o 7 meses, una temporada en que él estuvo en Cuba.
pero ya yo había publicado Cimarrón, había publicado algunos ensayos también sobre este método de investigación. La diferencia entre Lewis y yo es que no olvide que yo soy un escritor, un poeta, y que yo quería conciliar estas tendencias, ¿no? La tendencia de la antropología social que rescata el testimonio, lo confesional, con un discurso narrativo de calidad literaria, de adarmes, en fin, de vuelo literario. Y en ese sentido yo creo que el libro que más influyó en mí, la obra que más influyó en mí, es una obra olvidada de un antropólogo social mexicano, que es Ricardo Pozas, el Juan Pérez Olote. Porque Pozas fue profesor mío de método de investigación social en la Academia de Ciencias de Cuba, y de Juan Pérez Olote yo tomé mucho de la estructura del libro, cómo él presentaba el ciclo vital, la evolución de una persona en una comunidad determinada, pero yo quise hacer algo más amplio, con una perspectiva más completa, y entonces abordé así la vida de la esclavitud y la guerra de independencia con Cimarrón, con Esteban Montejo, a quien conocí en el año 63 cuando tenía 106 años. Y es una persona, fue una personalidad para mí fascinante, subyugante, un hombre con una memoria extraordinaria, sobre todo para las cosas del pasado, ¿verdad? Pero con un lenguaje muy cortado, muy típico del pueblo, ¿no? De la gente de pueblo, muy sentencioso, vamos a decir filosófico. Yo tuve que coger ese lenguaje, adobarlo, trabajar con él, recrearlo, ¿verdad? Y hacer lo que yo llamé novela de testimonio, porque yo nunca he dicho que yo soy un autor de testimonio, tipo Rigoberta Menchú y esas cosas, ¿no? Yo soy un escritor que ha hecho una novela de testimonio. O sea, el testimonio lo utilizo como forma confesional y como materia prima para elaborar una obra literaria que tiene, desde luego, puntos de vista y presupuestos científicos, ¿no? Porque presentan la historia social o la historia cultural de mi país, pero siempre con una tendencia literaria que es irremisible, digamos. Antes te preguntaba, Raquel, por tus dos primeros libros de poesía. Creo que en los últimos tiempos, como tus novelas se han traducido a todas las lenguas importantes, las publican cada vez editoriales de más prestigio, tu labor como novelista ha oscurecido un poco a tu fama o tu carácter de poeta, y yo lo que creo que es un poco injusto. Además, me parece que no hay una gran diferencia entre tu poesía y tu novela. Acabo de leer Oficio de Ángel y me sorprendió que había algunos fragmentos que digo, esto me suena, fui a coger Palabras de Familia y hay fragmentos de Palabras de Familia. La Sagrada Familia. De la Sagrada Familia, perdón. De la Sagrada Familia, claro, que están en Oficio de Ángel. Por eso acusan ese libro, digo acusan, de manera hiperbólica, de libro posmoderno, porque es que yo cito a otros autores. Sí, citas a Lezama Lima, y a Margaret Yourcenar, y a Italo Calvino, y en fin, a una serie de autores, y a William Faulkner, pero también hago una autocita. Sí. Es decir, pero es una autocita que está muy intertextualizada, ¿no? Sí, muy sí, incorporada al discurso mío. Efectivamente, yo creo que el origen y el sedimento de toda mi obra novelística y ensayística y todo es la poesía, que es la que tiene, digamos, eternidad. Además hay incluso un personaje de Sagrada Familia, la tía Ágata, que aparece como personaje de la novela Oficio de Ángel. Exactamente. Pero voy a decir algo. Hay una cosmogonía, sí, ¿no? Yo no puedo, yo soy un hombre de una sola idea. Tener dos ideas es un peligro. Y tener tres, no conozco a nadie que tenga tres ideas. A ver si estás de acuerdo en esto. Yo tengo la impresión... Se tiene una idea y basta, ya es bastante, ¿no? Pero hay que desarrollar esa idea y llevarla a las máximas consecuencias, ¿no? Tengo la impresión de que en Sagrada Familia el tono con que retratas a la familia de clase media, pequeña burguesa, es muchísimo más sarcástico que la mirada que a mí me parece más piadosa en Oficio de Ángel, hacia esta misma clase social. Bueno, no te olvides que cuando escribí La Sagrada Familia tenía 23, 24 años y este libro lo escribí con 50 años. Es decir, uno llega a ser un poquito más condescendiente, aunque no hay que dejar que los demonios se escapen de uno, porque detrás se te van los angelitos. Una pregunta justamente sobre el título, Oficio de Ángel. ¿Por qué ese título? Estoy pensando en Oficio de Tinieblas, título carpenteriano y título de Rosario Castellanos, la mexicana también.
Oficio de ángel, ¿por qué ese título? Explícanos un poco. Bueno, porque es el ángel, el ángelus comunicador del mundo que yo más amo, que es el mundo griego. Yo creo que de ahí surgió, del mundo griego y de la literatura africana oral, ha surgido mi estética. No hay tiempo para explicar eso. Pero el ángelus, tú sabes que el ángelus griego es el comunicador del bien y del mal. Es como un eleguá en la santería cubana, que abre y cierra el camino, que comunica lo bueno y lo malo, ¿no? Es un poco, digamos, contrastante, ¿no? Como estas dos facetas que hay en la vida, ¿no? El bien y el mal, el yin y el yang, o sobo e iré en la santería cubana. Y el ángelus es el comunicador. Además de eso, yo soy Miguel, ¿verdad? Barnett, pero mi segundo nombre es Ángel. Entonces hay un poco un juego de... Arcángel. Un juego demoníaco ahí con el ángel, ¿no? Pero quería llevar a otra novela tuya, una de mis favoritas, Canción de Rachel, o de Rachel, y preguntarte específicamente, Miguel, ¿por qué te interesa esa cupletista habanera un poco de comienzos de siglo? Que algunos de los que hemos estudiado la obra asociamos probablemente con una mujer de origen ciertamente semita, que llegó a Cuba y entonces se destaca en ese famoso teatro Alhambra, un teatro un poco burlesco, entre bufo, etc. ¿Qué te atrae de Rachel? Y después podrías comentar un poco la transformación de ese personaje en la película que La Bella de la Alhambra. Bueno, me atrae de Rachel lo que me atrajo siempre desde el comienzo de mi trabajo creativo, ¿no? Es decir, ese segmento de la población, ¿no?, de mi país que no está reconocido oficialmente, que es la marginalidad. Los sin historia. Los llamados gente sin historia, que no hay tal, tienen una gran historia porque todas las vidas son importantes, hay que saber cuáles son los tesoros, ¿no?, o los adarmes de esas historias. Y de Rachel me interesó que habiendo sido una artista popular, conocida, querida, amada, no había sido una gran artista, había sido una artista de gran seducción y que gustaba por su figura, ¿no? Pero en realidad su arte era muy cuestionado, era una figura muy controversial. Y ella, de origen europeo, hija de una prostituta húngara que llegó a Cuba y quiso para su hija una carrera mejor, la puso en las tablas de los teatros vernáculos, pues eso era un tema que a mí me atraía sobremanera. Esa gente que no aparecía en la historia oficial, y que de algún modo era lo inacabado, lo imperfecto, ¿no? Yo creo que en el libro hay una belleza, una estética de lo imperfecto, ¿no? De lo que pretende, busca ser, pero no se logra. De lo que podría ser, dirías tú, lo que hubiera podido ser. Exacto, si pero se hubiera... no se logra a cabalidad. No se logra. Y eso para mí tiene un gran atractivo porque a mí no me gustan las personas absolutas y perfectas. Me gusta que la gente siempre tenga su lado oscuro, su lado inacabado, su lado imperfecto. Y entonces esto es lo que ha motivado mis libros, todos. ¿Y de la película, La Bella de la Alhambra? Bueno, la película tiene una realización muy digna. Yo creo que la película está muy bien hecha como musical. Es una película que ha ganado premios, incluso en España ganó el premio Goya. Yo estoy absolutamente convencido de que la película es una película que hay que agradecer, ¿no? Pero no refleja, en mi opinión, toda la complejidad y, digamos, esos vericuetos, esos contrastes, ¿no?, que hay en el personaje. O sea, esta lucha entre el bien y el mal, entre lo justo, lo injusto, entre lo que es aceptado y lo que no es aceptado, que era la gran contradicción de esta mujer que fue utilizada un poco como una marioneta por la sociedad cubana y sobre todo por
la estructura machista, ¿no?, de la sociedad cubana de los años 20 y 30. Pero claro que Rachel como personaje siempre mantiene aquello que tú recalcas varias veces en la novela. Es un personaje que, a pesar de todos esos vericuetos que ha tenido que andar, mantiene la ilusión de que puede ser mejor, de que puede llegar de alguna forma. Ahí está y la creo que es uno tragedia. de los atractivos, pero del aspecto trágico del personaje. Ahí está la tragedia del ser humano, y esa es la que yo quiero plasmar en mis libros. Nadie se conforma con lo que es, nadie se conforma con lo que tiene. Todo el mundo quiere llegar o aspirar a una meta, y en esa lucha va dejando cosas que no aprecia lo suficiente. Yo creo que esa es la lección que mis libros pueden darle a la gente, ¿no? Un poco que la vida hay que vivirla con más sencillez, disfrutando lo cotidiano, lo inmediato, lo pequeño también. Oficio de Ángel, antes estabas hablando de que tu segundo nombre es Ángel. En varios sitios he leído que es muy autobiográfica. Yo imagino que si no es una autobiografía estrictamente personal, sí por lo menos es sensorial, si se puede hablar de eso. Quiero decir, la evocación de la Habana vieja de los años 50, de sus aromas, de las canciones que se oían, que todo eso que está enormemente logrado y que es muy lírico, imagino que son tus recuerdos personales de La Habana y de la época, ¿no? Yo creo que tú has dicho muy bien que es una especie de memoria, ¿verdad?, o autobiografía sensual o sensorial, ¿no? Sí. Efectivamente, porque yo creo que la memoria lo magnifica todo, ¿no?, lo embellece todo. Ante los ojos del recuerdo, como escribió Baudelaire, el mundo se empequeñece, ¿no? El recuerdo es un lente que lo magnifica todo, ¿verdad? Y yo creo que ese es uno de los principales recursos de mi obra, la memoria. Si yo tuviera que definirme entre poeta, etnólogo, escritor, diría que yo soy un memorialista, ¿no? Tengo esa vocación, esa inclinación a esa nostalgia, ¿no? Y efectivamente es un libro, yo trato de no confesarlo nunca, porque me parece que podría ser un acto de suma pedantería, pero porque no tengo por qué escribir mis memorias a los 55 años, ¿no?, aunque eso lo escribí a los 50. Pero sí, es digamos que el preparativo, digamos que los primeros pasos, ¿no?, o los prolegómenos de lo que quisiera hacer yo en el futuro con un libro de memorias, de lo que yo he vivido. Yeah. Como hijo de la burguesía cubana en un proceso tan convulso como la revolución socialista, ¿no? Sí, sí. Y creo que esa etapa un poco como que ya la tengo consumada. Ahora tengo que entrar en otras texturas, en otros temas, ¿no?, más actuales. Lo que sorprende del libro este, precisamente, es un añadido. Es que, por un lado, está la captación de una atmósfera que parece que se ha ido, del tiempo perdido, y por otro lado, la cantidad de detalles minuciosos y exactos que aparecen. Cuando un personaje tuyo silba, no va silbando simplemente, sino que va silbando Love is a Many Splendor Thing, que era una canción de moda en la época. A mí me sorprende esta precisión. Bueno, yo he leído mucho a Colette, que está tan olvidada, ¿verdad? Sí. He leído y vuelvo mucho a Proust, y esas memorias de los barrios, esas memorias de los pregoneros, ese rumor de la calle que él escuchaba desde su habitación. He leído mucho a Marguerite Yourcenar, y tengo el ojo también clínico del antropólogo, ¿no?, que lo quiere captar todo y lo quiere poner, pero cubierto de ese velo maravilloso que es la poesía, ¿no? Y sí, tengo esa tendencia, es que en esos objetos y en esos detalles es donde está la poesía. Quiero ir ahora a Gallego, un personaje tan diferente de Esteban Montejo, protagonista de la obra, de Rachel, de Rachel, de la canción de Rachel. O sea, ¿cómo se inserta Gallego en esa trilogía de la cual habló José María antes? ¿Qué pretendes hacer al poner a
extranjero como protagonista de esa novela. Un extranjero que vive en Cuba, parece que como no está a gusto, regresa a España, tampoco está a gusto allí y regresa a Cuba. ¿Qué aspecto de la conformación de lo que podríamos decir, la historia cubana, la nacionalidad cubana, representa ese yo creo que gallego? marca, si acaso, un arco, ¿no?, de la idiosincrasia del cubano. Yo creo que no se puede escribir la historia de Cuba si no se cuenta la historia de las relaciones de Cuba con África, con España, con los Estados Unidos. Y por eso es que yo hice Cimarrón, que es la presencia africana. De algún modo, la cosmogonía, la teleología, a partir de los elementos africanos de nuestra cultura. Después Rachel, después debió haber venido Gallego, pero resulta que se me iba a morir Rachel. Y yo quise entrevistarla y retomar todo eso. Y después, al cabo del tiempo, hice Gallego, que creo que es la trilogía étnica, ¿no? Es decir, la presencia africana, la presencia europea, Europa Central, y la presencia española. Europa Central, que es Rachel, que es la criolla, que es, digamos que, el resultante, la síntesis de esa fusión. Y Gallego, no sé, Gallego es el inmigrante, por lo menos en este siglo, que más importancia tuvo. Tanta importancia que a todos los españoles les llamábamos gallegos. En Cuba, tú eres cubana, tú sabes que a todos los españoles en Cuba le llamábamos gallegos, porque el gallego es el inmigrante que llegó en un número mayor a Cuba. Hay un promedio de 450.000 gallegos que llegaron a Cuba desde el año 6, a partir de la guerra de Marruecos, hasta el 30 y pico. Y después llegaron muchísimos más. Quiere decir que en menos de 50 años tuvimos 500.000 de gallegos en Cuba, más los gallegos que ya existían viviendo en Cuba desde la época de la colonia española. Quiere decir que si vamos a decir que tenemos una madre patria, nuestra madre patria sería España, pero especialmente localizada en Galicia fundamentalmente. Y la otra madre patria, África, pero localizada en Nigeria, porque tuvimos la influencia de los Yoruba. Me parece que se ha acabado el tiempo, es una pena. Yo quería preguntarte sobre las tendencias orientales de tus últimos poemas, sobre la relación con la música popular. Raquel creo que tenía muchas preguntas más, pero se acabó el tiempo. Bueno, lo lamento, muy agradecido. Muchas gracias, Miguel, por estar con nosotros y gracias a nuestro público. Y recuerden, los libros no muerden. Muy bien, espero que vuelvan a estar charlando con Cervantes el próximo programa.